tras 10 años de trabajo, le dio mi puesto a su sobrino mimado. «Felicidades», le dije. Pero mi carta de renuncia contenía una verdad que destrozaría el negocio familiar que yo mismo ayudé a levantar. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El sol de la tarde pegaba con fuerza, levantando un vaho caliente del concreto recién fraguado. El aire olía a polvo, a cemento, a tierra mojada y al sudor de hombres que se ganan la vida con la fuerza de sus brazos. Para muchos, era un olor áspero, pero para mí, era el perfume del progreso, el olor de mi vida durante los últimos 10 años. Mis botas, cubiertas por una gruesa capa de polvo gris, se hundían ligeramente en la tierra removida del proyecto San Judas, la obra que se había convertido en mi obsesión, mi orgullo y, supuestamente, mi trampolín hacia el futuro. Me llamo Ciro, y a mis 38 años, mis manos ya contaban la historia de mi trabajo. No eran las manos suaves de un ejecutivo de escritorio, sino las de un hombre que sabía distinguir la calidad de un agregado con solo sentirlo entre los dedos. Mi padre había sido albañil, un maestro de la vieja escuela que me enseñó una verdad simple pero inquebrantable: la confianza, mijo, se construye ladrillo a ladrillo, igual que una casa. Si pones uno malo, toda la estructura se debilita. Esa lección estaba grabada en mi alma. Por eso estaba aquí, bajo el sol implacable, discutiendo con el encargado de la cuadrilla sobre la proporción de la mezcla. No era mi trabajo, en teoría. Mi puesto no oficial en Materiales Aldana, la empresa de mi suegro, don Eladio, era el de jefe de operaciones. Pero en la práctica, yo era todo, el que negociaba con los proveedores, el que calmaba a los clientes furiosos. El que se aseguraba de que cada saco de cemento y cada varilla de acero cumplieran con los estándares que yo mismo había ayudado a establecer. Cuando me casé con Jimena, la hija de don Eladio, hace 8 años, entré en la empresa como un supervisor más. Pero mi hambre, mi dedicación y el legado de mi padre me empujaron a subir. Vi en don Eladio a una figura paterna, un hombre de negocios astuto que, a su manera, parecía respetar mi esfuerzo. Me convertí en su sombra, su hombre de confianza, el motor que mantenía la maquinaria funcionando mientras él se ocupaba de los grandes tratos y las relaciones públicas. El proyecto San Judas era la joya de la corona. Un complejo residencial de lujo que nos pondría en el mapa de los grandes constructores de la región. Yo lo había gestionado desde el primer boceto, negociando cada contrato, supervisando cada fase. Había sido un año de jornadas de 16 horas, de fines de semana sacrificados y de cenas frías que Jimena me guardaba con paciencia. Recuerdo una comida familiar, hace unos 6 meses. El proyecto apenas comenzaba a tomar forma. Don Eladio, eufórico por haber ganado la licitación, se puso de pie para un brindis. Frente a toda la familia, a mi esposa, a sus tíos y primos, me puso una mano pesada en el hombro. Su voz, siempre potente, retumbó en el comedor: quiero que todos sepan que el éxito de esto se debe al trabajo incansable de Ciro. Por eso, les digo aquí y ahora, terminando el proyecto San Judas, el puesto de director de operaciones es tuyo, mijo. Con todas las de la ley. Es tu derecho. Tu derecho. Esa frase resonó en mi cabeza durante meses. Era más que un ascenso, era el reconocimiento, la culminación de una década de sudor y lealtad. Era la palabra de un hombre, la palabra del patriarca, la palabra de mi suegro. Para mí, eso era tan sólido como el concreto que ahora pisaba. Con esa promesa, Jimena y yo empezamos a hacer planes. Miramos terrenos para construir la casa de nuestros sueños, una con un jardín grande para que nuestros hijos corrieran. Sentía que, por fin, todo el sacrificio estaba a punto de dar sus frutos. No sabía que, a veces, las estructuras más sólidas pueden tener los cimientos más podridos. La primera grieta en mis cimientos apareció una mañana de martes, con la forma de un par de mocasines italianos que costaban más que el salario semanal de cualquiera de mis obreros. Pertenecían a Adán, el sobrino de don Eladio,
el hijo de su hermana menor. Acababa de graduarse con un MBA de una universidad cara de la capital y aterrizó en la empresa con la sutileza de un saco de cemento cayendo desde un andamio. Ciro, te presento a Adán, dijo don Eladio, con un orgullo que no encajaba con la mirada vacía y el apretón de manos blando del muchacho. Tiene muchas ideas nuevas, sangre fresca para el negocio. Quiero que lo guíes, que le enseñes cómo se mueven las cosas aquí. Guiarlo. Esa fue la palabra que usó. En la práctica, significaba que yo tenía una niñera de 24 años con ínfulas de genio financiero. Adán me seguía a todas partes con su tableta, cuestionando procesos que llevaban años funcionando. ¿Por qué usamos a este proveedor de acero? He visto uno en línea que es un 12% más barato, me dijo un día, mostrándome una página web de una empresa desconocida. Porque conozco a don Héctor, el dueño de Aceros del Norte, desde hace 8 años, le expliqué con paciencia. Porque si tengo una emergencia un domingo por la mañana, él me abre el almacén. Porque su acero tiene una certificación que nos da credibilidad. Ese 12% que te ahorras hoy te puede costar un edificio mañana. Adán me miró con condescendencia, como si le estuviera hablando de rituales arcanos. El mercado ha cambiado, Ciro. Todo se basa en datos, en optimización. Los sentimentalismos no construyen imperios. El desastre no tardó en llegar. Mientras yo estaba en una reunión fuera de la ciudad, Adán, en un intento de demostrar iniciativa, tomó una decisión. Para un proyecto residencial más pequeño, cambió nuestro proveedor de varillas de confianza por su opción optimizada. El resultado fue que el material llegó con 2 días de retraso y, peor aún, no cumplía con la especificación de resistencia requerida por el cliente. Me enteré por una llamada frenética de Isidro, el viejo jefe de almacén, un hombre leal y con más experiencia en sus uñas rotas que Adán en todo su cuerpo. Ciro, el material que trajo el niño este es basura. El cliente viene a inspeccionar mañana. Estamos fritos. Tuve que volver conduciendo de madrugada. Usé mis contactos personales, llamé a don Héctor de Aceros del Norte y le rogué un favor. A las 4 de la mañana, mientras Adán cegaramente dormía en su cama, yo estaba en el almacén con Isidro y 2 de mis hombres de confianza, descargando el material correcto y cargando el defectuoso. Tuve que hacer malabares con los presupuestos, absorber el costo del error en otras partidas para que don Eladio no se enterara y, sobre todo, para salvar el pellejo del niño y el honor de la familia. Al día siguiente, cuando le expliqué a Adán la gravedad de su error, simplemente se encogió de hombros. Bueno, para eso estás tú, ¿no? Para resolver los problemas. Esa tarde, Isidro me apartó en el almacén. El olor a metal y a grasa impregnaba el aire. Me miró con sus ojos cansados pero lúcidos y me dijo en voz baja, casi en un susurro, aguas, Ciro. Este muchacho tiene títulos, pero tú tienes callos en las manos. Y en este negocio, los callos valen más que cualquier diploma. No dejes que te pisoteen. Asentí, sintiendo un nudo de hielo en el estómago. La advertencia de Isidro era la de un hombre que había visto muchas cosas y sabía que la sangre nueva, a veces, solo trae viejos y costosos problemas. A pesar de los tropiezos de Adán, el proyecto San Judas avanzaba a un ritmo impecable. Cada desafío, cada imprevisto, lo resolvía con la eficiencia que solo dan los años de experiencia. Logramos terminarlo 2 semanas antes de lo previsto y, lo que es más importante, por debajo del presupuesto inicial. Los clientes, una firma de inversionistas muy exigente, estaban extasiados. Las llamadas de felicitación no paraban de llegar a la oficina. El nombre de Materiales Aldana estaba en boca de todos, y todos sabían que mi nombre, Ciro, era el sinónimo de ese éxito. En los pasillos, mis compañeros me daban palmadas en la espalda. Felicidades, director, me decían con una sonrisa cómplice. Ya era hora. Lidia, la jefa de administración, una mujer seria y observadora, me guiñó un ojo un día y me dijo, prepara tu mejor traje, Ciro. La celebración va a ser en tu honor. La atmósfera era de pura expectativa. Don Eladio, rebosante de orgullo, anunció que organizaría una cena de gala en La Casona, el restaurante más exclusivo de la ciudad.
Será una noche para celebrar el éxito del proyecto, dijo en una reunión general, y para dar una noticia muy importante que marcará el nuevo rumbo de esta empresa. Me miró directamente cuando dijo eso, y su sonrisa parecía confirmar lo que todos dábamos por hecho. Esa noche, la víspera de la cena, el aire en mi casa vibraba con una electricidad especial. Jimena había preparado mi platillo favorito, mole con pollo. Mientras cenábamos, sus ojos brillaban de una manera que no le había visto en mucho tiempo. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor, me dijo, tomando mi mano por encima de la mesa. Sus dedos se entrelazaron con los míos, sintiendo los callos que Isidro había mencionado. Todo tu esfuerzo, todas las noches que llegaste tarde, todo ha valido la pena. Hablamos de la casa. Ya teníamos visto un terreno en las afueras, con espacio suficiente para un jardín donde podríamos poner un columpio y una pequeña portería de fútbol. Hablamos de tomar nuestras primeras vacaciones de verdad en años, quizás a la playa, solo ella y yo. Hablamos de un futuro que se sentía tan cercano, tan tangible, que casi podía saborearlo junto con el mole. Mañana será un gran día, Ciro, me dijo mientras recogíamos los platos. El día en que mi padre finalmente te da el lugar que te mereces. El lugar que te ganaste a pulso. La abracé por la espalda, apoyando mi barbilla en su hombro. Olía a su perfume y a hogar. El lugar que nos ganamos, mi amor, le corregí en voz baja. Porque sin ti, nada de esto sería posible. Nos quedamos así un largo rato, mirando por la ventana hacia la noche estrellada. Me sentía en la cima del mundo, un hombre a punto de cosechar la recompensa de una década de lealtad y trabajo duro. La promesa de don Eladio era la piedra angular de ese futuro. No tenía motivos para dudar de ella. Era la palabra de un hombre, la palabra de mi familia. Y en mi mundo, eso era lo único que importaba. Qué ingenuo fui. No sabía que estaba en la víspera, no de mi coronación, sino de mi ejecución profesional. La casona olía a dinero viejo y a poder. Candelabros de cristal colgaban de los altos techos con vigas de madera, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de las copas de vino caro. Llevaba mi mejor traje, el que Jimena me había ayudado a elegir. A mi lado, ella lucía espectacular con un vestido azul que hacía juego con sus ojos. Por un momento, mientras el mesero nos servía el vino, me permití sentirlo, el éxito. La cena fue una larga procesión de felicitaciones. Socios comerciales, clientes importantes, incluso el alcalde de la ciudad, se acercaron a nuestra mesa para darme la mano. Excelente trabajo con San Judas, Ciro, eres el hombre del momento. Yo sonreía, agradecía, y cada palabra era un ladrillo más en el castillo de mis expectativas. Don Eladio, en la cabecera de la mesa principal, me lanzaba miradas de aprobación, levantando su copa hacia mí de vez en cuando. A su lado, Adán jugueteaba con su celular, aburrido, como si todo aquello fuera una formalidad tediosa. Finalmente, llegó el momento. Don Eladio se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un tenedor para pedir silencio. La sala entera enmudeció. Buenas noches a todos, comenzó, su voz resonando con la autoridad de siempre. Hoy es una noche de celebración. Celebramos el éxito del proyecto San Judas, un testimonio de lo que esta empresa, Materiales Aldana, es capaz de lograr. Hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los míos a través de la sala. Y gran parte de ese éxito se lo debemos a un hombre que ha sido más que un empleado, ha sido mi mano derecha, mi yerno, Ciro. Un aplauso cálido llenó la sala. Sentí la mano de Jimena apretar la mía bajo la mesa. Mi corazón latía con fuerza. Era el momento. Ciro ha demostrado una lealtad y una capacidad de trabajo inigualables, continuó don Eladio. Ha sentado las bases para el siguiente nivel. Y para llevar esta empresa a ese siguiente nivel, para inyectar la visión y la energía que el futuro demanda, he tomado una decisión muy importante. Se detuvo de nuevo, creando un silencio cargado de electricidad. Todos los ojos estaban puestos en mí. Podía sentir sus miradas, sus sonrisas de anticipación. He decidido nombrar como nuevo director de operaciones de Materiales Aldana, respiré hondo, preparándome para ponerme de pie, a mi sobrino, Adán.
El mundo se detuvo. El nombre golpeó mis oídos y rebotó sin encontrar sentido. Por un instante, pensé que había oído mal, que era una broma extraña. Pero entonces vi la sonrisa de triunfo en la cara de Adán mientras se ponía de pie torpemente. Vi la cara de pánico de Jimena, que me soltó la mano como si le quemara. Y vi la mirada de don Eladio, que por primera vez en la noche, no se atrevió a mirarme. El aplauso que siguió fue confuso, más débil. El sonido de las palmas se convirtió en un zumbido lejano en mis oídos. Sentí como la sangre se me iba de la cara. Estaba congelado en mi silla, una sonrisa estúpida y vacía pegada en mis labios. A mi alrededor, la gente aplaudía por obligación, algunos mirándome con una mezcla de lástima y vergüenza ajena. Vi a Isidro y a Lidia en una mesa lejana, ninguno de los dos aplaudía. Simplemente me miraban, con una expresión sombría que lo decía todo. Como si quisiera clavar el último clavo en mi ataúd, don Eladio levantó la mano para acallar los aplausos y añadió la frase que me rompería por dentro. Y sé, dijo, ahora sí mirándome con una falsa calidez paternal, que Ciro, con su gran experiencia y su corazón leal, será el mejor mentor para Adán en esta nueva y emocionante etapa para la empresa. Mentor. La palabra era un insulto, una bofetada. No solo me habían robado el puesto, no solo habían roto una promesa sagrada, sino que además esperaban que yo, el hombre que había construido el trono, le enseñara al usurpador cómo sentarse en él. No sé cómo lo hice, pero levanté mi copa. El vino tinto temblaba dentro. Miré a don Eladio, luego a Adán, y asentí lentamente. El sabor del vino en mi boca era amargo, como el sabor de la ceniza, como el sabor de la traición. El viaje de vuelta a casa fue un ejercicio de tortura silenciosa. El coche, normalmente lleno de nuestras risas y conversaciones, se convirtió en una cápsula de vacío. Jimena conducía, sus nudillos blancos apretando el volante. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad como manchas borrosas, sin ver nada en realidad. Cada semáforo en rojo era una eternidad de silencio incómodo. Cuando llegamos y cerramos la puerta de casa, el silencio se hizo aún más pesado, más denso. Dejé las llaves en la mesita de la entrada con un chasquido que sonó como un disparo en la quietud. Jimena fue la primera en hablar, su voz era un susurro frágil. Ciro, yo no sabía nada. Te lo juro. Me giré para mirarla. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de una angustia que sabía que era genuina. Pero en ese momento, mi propio dolor era un muro demasiado alto como para sentir empatía. No sabías, repetí, y mi voz sonó extraña, hueca. ¿No sospechaste nada cuando tu padre metió a tu primo incompetente en la empresa? ¿Cuándo le pidió a su mano derecha que le enseñara a caminar? Mi amor, por favor, se acercó, intentando tomar mi brazo, pero yo di un paso atrás. El gesto fue instintivo, un reflejo de la herida. Ver su mano detenerse en el aire, rechazada, me dolió casi tanto como a ella. No me pidas que por favor, mi voz subió de volumen, cargada de 10 años de frustración contenida. ¿Qué quieres que entienda, Jimena? ¿Que la palabra de tu padre no vale nada? ¿Que mi sudor, mis desvelos, los cumpleaños de mis hijos que me perdí por su maldita empresa, no valen nada comparados con el apellido de tu primo? Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. No es así, no es tan simple. Tú no entiendes la presión familiar. Adán es el único hijo varón de mi tía, la hermana favorita de mi papá. Él es la esperanza de esa rama de la familia. Mi papá se sintió comprometido. Su intento de justificación fue como echarle gasolina al fuego. Me reí, una risa seca y sin alegría. ¿Comprometido? ¿Y qué hay de su compromiso conmigo? ¿De su promesa? ¿O esa solo cuenta cuando no hay un sobrino mimado de por medio? Fue entonces cuando la vi romperse. Se cubrió la cara con las manos y sus sollozos sacudieron su cuerpo. No me hagas esto, Ciro, gritó entre lágrimas. No me pongas en medio. Él es mi padre. Tú eres mi esposo. ¿Qué se supone que haga? ¿A quién se supone que defienda? Su pregunta me golpeó con la fuerza de un puño. Tenía razón.
La estaba poniendo en una posición imposible. Pero la traición era tan profunda, tan personal, que no podía pensar con claridad. La herida no era solo profesional, era familiar. Don Eladio no era solo mi jefe, era el abuelo de mis hijos, el hombre al que yo había llegado a querer y respetar como a un segundo padre. Y me había apuñalado por la espalda con una sonrisa. Me pasé las manos por el pelo, sintiendo un dolor de cabeza punzante. No lo sé, Jimena, dije, mi voz finalmente rota, desprovista de ira, solo llena de un cansancio infinito. No sé nada en este momento. Caminé hacia el cuarto de invitados, saqué una almohada y una manta del armario. No podía dormir a su lado esa noche. Necesitaba espacio, necesitaba silencio, necesitaba intentar entender cómo el futuro que habíamos planeado juntos apenas unas horas antes se había derrumbado en un brindis. Cuando cerré la puerta, la oí llorar al otro lado. Cada sollozo era una grieta más que se abría entre nosotros, una grieta que don Eladio había creado con su decisión. Esa noche, por primera vez en nuestro matrimonio, me sentí completamente solo en mi propia casa. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso, una obra de teatro del absurdo donde yo era el protagonista de una tragedia que todos pretendían que era una comedia. Tenía que ir a la oficina cada mañana, sentarme en mi escritorio, y ser el mentor de Adán. El muchacho se instaló en la oficina que debería haber sido mía, una más grande, con mejores vistas. Mi oficina, de repente, se sentía pequeña y sofocante. Adán me llamaba a su nuevo despacho para hacerme preguntas que demostraban una ignorancia insultante sobre el negocio. Oye, Ciro, este cliente, constructora del Valle, se queja de los plazos de entrega. ¿Por qué no simplemente les prometemos que lo tendrán la semana que viene y ya? Me dijo un día, recostado en su silla de cuero nueva. Porque no podemos, Adán, le expliqué por enésima vez, apretando los dientes. Porque la línea de producción está saturada y si le fallamos a Constructora del Valle, nuestro cliente más grande, perderemos un contrato de millones. La honestidad y la gestión de expectativas es lo que nos ha mantenido a flote. Él suspiró, como si yo fuera un dinosaurio que se negaba a extinguirse. Siempre tan negativo, Ciro. Hay que ser más agresivo, más proactivo. La humillación era constante y venía en pequeñas dosis diarias. Me pedía que le preparara informes que él luego presentaba como suyos en las reuniones. Desautorizaba mis instrucciones a los equipos frente a ellos, solo para tener que llamarme en privado más tarde para que le resolviera el problema que había creado. Cada día era una prueba a mi autocontrol, una batalla para no mandarlo todo al diablo. Lo hacía por Jimena, por mis hijos, por los 10 años invertidos. Me repetía a mí mismo que era una tormenta pasajera, que don Eladio entraría en razón. El detonante final, el momento que lo cambió todo, llegó un jueves por la tarde. Iba a buscar un archivo en la oficina de Lidia, y para llegar allí tenía que pasar por el pasillo que daba a la oficina de don Eladio. La puerta estaba entreabierta, y oí voces dentro. Eran don Eladio y Adán. Y Ciro sigue insistiendo con sus métodos anticuados, se quejaba Adán. No entiende que el negocio necesita modernizarse. Es un freno para mis ideas. Me detuve. Mi cuerpo se tensó. No debería escuchar, pero no podía moverme. Entonces oí la risa de don Eladio, una risa grave y condescendiente que me heló la sangre. Tú déjalo, mijo, dijo la voz de mi suegro, la voz del hombre que me había prometido el mundo. Ciro es nuestro caballo de batalla. Es confiable, es predecible. Se quejará un poco, pero no irá a ningún lado. ¿A dónde va a ir? Tiene a mi hija, una hipoteca que pagar, hijos en la escuela. Él siempre estará ahí para limpiar nuestros desastres. No tiene otra opción. No tiene otra opción. Esa frase. No fue la traición del puesto, no fue la humillación pública. Fue esa frase. La revelación brutal y descarnada de cómo me veían realmente. No como un yerno, no como un sucesor, ni siquiera como un empleado valioso. Me veían como una herramienta. Un caballo de batalla. Un objeto predecible y sin opciones, atado a ellos por cadenas familiares y financieras. Me quedé paralizado en el pasillo, el corazón martilleándome en el pecho.
Sentí una oleada de algo que no era ira caliente, sino un frío glacial, una claridad cortante y terrible. Toda la lealtad, toda la esperanza, todo el respeto que alguna vez sentí por ese hombre, se evaporó en ese instante. Se convirtió en polvo y se lo llevó el viento. Di media vuelta y caminé de regreso a mi oficina. Ya no había nada que pensar. Ya no había lealtad que mantener. Ya no había familia que considerar en esa ecuación. Me habían mostrado mis cadenas, creyendo que me ataban. No se dieron cuenta de que, en realidad, me acababan de dar las llaves para liberarme. El caballo de batalla estaba a punto de salirse del establo. Y se aseguraría de dejar la puerta rota al salir. Esa noche no dormí. Mientras Jimena y los niños dormían, yo me senté en la mesa del comedor, con la única compañía de una lámpara que arrojaba un círculo de luz amarilla sobre la madera. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un hervidero de actividad. La ira fría que sentí en la oficina se había transformado en una determinación afilada como un bisturí. Abrí mi computadora portátil. El resplandor de la pantalla iluminó mi rostro. No iba a escribir una carta de renuncia llena de reproches y emociones. Eso era lo que ellos esperarían del predecible Ciro. No. Iba a entregarles un documento legal, un arma disfrazada de formalidad. La redacté con la precisión de un cirujano. La llamé la renuncia en 3 actos. Acto 1, el profesionalismo. Los primeros 2 párrafos eran impecables, sacados de un manual de recursos humanos. Agradecía la oportunidad, mencionaba los años de aprendizaje y establecía mi último día de trabajo en 2 semanas, cumpliendo con el preaviso estándar. Era una fachada de normalidad, diseñada para adormecer al lector. Acto 2, la bomba. Aquí es donde la carta cambiaba de tono. Creé una nueva sección, un anexo titulado, Análisis de riesgos críticos derivados de decisiones operativas recientes. Durante horas, con una memoria fotográfica alimentada por la adrenalina, documenté todo. El cambio de proveedor de acero, detallé el incidente con las varillas, el costo real del error, que yo había ocultado, y el riesgo de demandas por incumplimiento de contrato y fallas estructurales. La renegociación de contratos de transporte, Adán había cambiado a una empresa más barata pero con un historial terrible de retrasos. Listé los 3 contratos principales, incluido el de Constructora del Valle, y proyecté las multas por demora que enfrentaríamos, adjuntando las cláusulas pertinentes. La gestión de inventario, expliqué cómo su nuevo sistema optimizado había creado un desabastecimiento de materiales clave, poniendo en peligro 4 proyectos en curso. La relación con el sindicato, detallé cómo su actitud arrogante había tensado la relación con los líderes sindicales, creando un riesgo inminente de huelga. La moral del equipo, describí, sin nombres pero con ejemplos claros, cómo sus decisiones habían desmoralizado al personal clave, resultando en una baja de productividad del 15% en el último mes. Cada punto estaba respaldado por datos, números de contrato, fechas y proyecciones financieras. Era un informe forense de la incompetencia de Adán. Acto 3. El escudo legal. El párrafo final de la carta era la estocada. Por medio de la presente, y habiendo documentado y advertido formalmente a la dirección sobre estos riesgos inminentes, a partir de las 17 horas de mi último día de empleo, me deslindo de toda responsabilidad profesional, legal o financiera derivada de las consecuencias directas o indirectas que surjan de las situaciones aquí expuestas. Leí la carta una y otra vez. Era perfecta. Fría, lógica, irrefutable. No era la carta de un empleado herido, era el informe de un profesional que se protegía a sí mismo. La imprimí, la firmé con mi mejor pluma, y la metí en un sobre blanco. Me sentí como un hombre que, sabiendo que su casa se va a incendiar, acaba de firmar la póliza de seguro más completa del mundo. A la mañana siguiente, entré en la oficina con una calma que desconcertó a todos los que me vieron. No había ira en mi rostro, solo una serenidad impenetrable. Saludé a Lidia con un buenos días y seguí caminando por el pasillo. No fui a mi oficina. Fui directamente a la de don Eladio. Su secretaria intentó detenerme. El señor está en una llamada, don Ciro. No importa, esperaré,
dije, y mi tono no admitía discusión. Cuando don Eladio colgó el teléfono, me vio de pie en su puerta. ¿Qué pasa, Ciro? ¿Otro problema con los transportistas?, preguntó con un deje de fastidio. Entré sin decir una palabra y puse el sobre blanco en el centro de su enorme escritorio de caoba. Él lo miró, luego a mí, con una expresión de confusión. ¿Y esto? Léelo, fue mi única respuesta. Con un suspiro de impaciencia, rasgó el sobre. Sus ojos pasaron rápidamente por los primeros párrafos. Vi una sonrisa burlona empezar a formarse en sus labios. Ah, ya veo, dijo, recostándose en su silla. Un berrinche. ¿Cuánto quieres, Ciro? ¿Un aumento? ¿Un bono? No seas dramático, hombre. Hablemos como gente civilizada. Yo no dije nada. Permanecí de pie, en silencio, con las manos cruzadas a la espalda. Mi silencio pareció desconcertarlo. Siguió leyendo. Vi el momento exacto en que llegó al anexo. Su ceño se frunció. Se inclinó hacia adelante, acercando el papel a sus ojos. Sus dedos, que sostenían la hoja, empezaron a temblar ligeramente. Pasó la página, sus ojos moviéndose de un lado a otro con una velocidad febril, absorbiendo los datos, los números de contrato, las proyecciones de pérdidas. El color abandonó su rostro. La piel de su cuello, normalmente rojiza por la presión alta, se volvió de un blanco ceroso. Cuando terminó de leer el último párrafo, el de la exención de responsabilidad, levantó la vista. Sus ojos ya no eran los de un patriarca todopoderoso. Eran los de un hombre que acababa de ver un fantasma. Dejó caer la carta sobre el escritorio. El silencio en la oficina era total, denso. Finalmente, explotó. Se puso de pie de un salto, golpeando el escritorio con ambas manos. La caoba maciza retumbó. ¿Qué es esto?, rugió, su cara congestionándose de repente, pasando del blanco al rojo púrpura. ¿Y me estás amenazando? En mi propia empresa, en mi propia casa. Esperé a que terminara de gritar. Dejé que el eco de su furia se apagara. Y entonces, con una voz tranquila, tan baja que tuvo que esforzarse para oírla, le di la estocada final. No, don Eladio, dije, mirándolo directamente a los ojos. No lo estoy amenazando. Estoy protegiendo mi nombre. El nombre que usted y yo construimos juntos durante 10 años. El mismo nombre que su nuevo director de operaciones está arrastrando por el lodo en menos de un mes. Me di la vuelta lentamente. No te atrevas a darme la espalda, siseó, pero su voz había perdido toda su fuerza. Con la mano en el pomo de la puerta, me detuve y giré la cabeza. Le sugiero que lea bien el punto sobre el contrato con Constructora del Valle. Tienen una auditoría la semana que viene. Salí de su oficina, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Lo dejé allí, de pie en medio de las ruinas de su arrogancia, con mi carta de renuncia como el mapa de su futuro desastre. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. El ganador de una batalla no siempre es el que grita más fuerte. A veces, es el que se queda en silencio, sabiendo que ha dicho todo lo que tenía que decir. Mis últimas 2 semanas en Materiales Aldana fueron surrealistas. Don Eladio no volvió a dirigirme la palabra. Me evitaba en los pasillos como si yo fuera una enfermedad contagiosa. Adán, por su parte, intentó mantener su fachada de superioridad, pero había un nerviosismo en sus ojos que no estaba allí antes. Claramente, su tío le había mostrado la carta. Yo me dediqué a hacer una transición impecable, pero no para Adán. Pasé horas con Lidia, la jefa de administración. Le creé un manual de operaciones detallado, un manual de supervivencia, como ella lo llamó en voz baja. Le expliqué cada contacto clave, cada proceso, cada peculiaridad de los grandes clientes. No sé qué haré sin ti, Ciro, me dijo un día, con una genuina tristeza en la voz. Eres el pegamento que mantenía todo esto unido. Le sonreí y le dije, tú eres más fuerte de lo que crees, Lidia. Solo no dejes que te pisoteen. Mi última conversación fue la más difícil.
El último día, después de recoger mis pocas cosas personales de mi escritorio, fui al almacén a despedirme de Isidro. Lo encontré revisando un inventario, con su lápiz mordisqueado detrás de la oreja. Cuando me vio, dejó su tabla en una caja y se acercó. No necesitaba decir nada. Me dio un abrazo fuerte, un abrazo de hombre de trabajo, que olía a esfuerzo y a honestidad. Vaya con Dios, muchacho, me dijo, dándome una palmada en la espalda que casi me saca el aire. Hiciste lo correcto. Cuídate mucho, Isidro, le respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Él negó con la cabeza, mirando a su alrededor, al almacén que era su reino. Esto ya no es un negocio, Ciro, dijo con una voz grave y cansada. Es un capricho. Y los caprichos, tarde o temprano, siempre cuestan caro. Salí por la puerta del almacén, hacia el estacionamiento, por última vez. No miré atrás. El sol de la tarde me dio en la cara, y por primera vez en mucho tiempo, no se sentía como un peso, sino como una promesa. La promesa de un nuevo comienzo. Los primeros 2 meses fueron extraños. La libertad tenía un sabor agridulce. Disfruté el tiempo con mis hijos, arreglé cosas en casa que llevaban años esperando, y Jimena y yo empezamos a reconstruir lentamente el puente que se había agrietado entre nosotros. Pero la incertidumbre profesional pesaba. Actualicé mi currículum, contacté a algunos reclutadores, pero una parte de mí temía la pregunta, ¿por qué dejaste una empresa familiar después de 10 años? La llamada llegó una tarde de martes. Un número desconocido. Hablo con el ingeniero Ciro Montes, preguntó una voz femenina, profesional y directa. Sí, soy yo. Mi nombre es Rebeca Furlan, soy la directora de Recursos Humanos de Cementos del Norte. Espero no interrumpir. Casi se me cae el teléfono. Cementos del Norte no era solo un competidor, era el Goliat de la industria en la región, una corporación conocida por su eficiencia implacable y su política de cero nepotismo. No, para nada. Dígame, respondí, tratando de que mi voz sonara tranquila. Perfecto. Seré directa. El nombre de usted ha surgido en varias conversaciones con algunos de nuestros proveedores estratégicos. Concretamente, Héctor, de Aceros del Norte, nos habló maravillas de su gestión. Nos dijo, y cito, Ciro es el único hombre que conozco que puede construir un edificio y una amistad con la misma solidez. Sentí una oleada de gratitud por el viejo don Héctor. Estamos buscando un nuevo director de operaciones a nivel regional, continuó Rebeca. Es un puesto de alta responsabilidad. Nos preguntábamos si estaría interesado en iniciar un proceso de selección. El puesto que me habían negado. Pero a una escala mucho mayor. Sí, dije, mi corazón empezando a latir con fuerza. Sí, estoy muy interesado. El proceso fue riguroso. 3 entrevistas, un caso práctico y una reunión final con el director general. No me preguntaron por qué me fui, sino que había aprendido. No les interesaba el drama familiar, les interesaban los resultados. 2 semanas después, Rebeca llamó de nuevo. Ciro, el comité está encantado. Queremos hacerte una oferta. La oferta era un 40% más de lo que ganaba en mi mejor año en Materiales Aldana, un paquete de beneficios increíble y, lo más importante, acciones de la empresa. Era una invitación a ser socio, no un empleado. Cuando colgué, miré a Jimena. Ella había estado escuchando, conteniendo la respiración. ¿Y bien?, preguntó. El norte llama, le dije con una sonrisa que, esta vez, me llegaba hasta el alma. 6 meses después de mi primer día en Cementos del Norte, mi nueva vida ya se sentía como mi propia piel. El trabajo era exigente, los retos eran enormes, pero por primera vez, sentía que cada gramo de mi esfuerzo era valorado y recompensado. Me había ganado el respeto de mi nuevo equipo, no por mi apellido, sino por mis resultados. Una noche, mientras revisaba unos planos en mi estudio en casa, sonó mi celular. Era Lidia. Ciro, perdona la hora, dijo, su voz sonaba cansada. No te preocupes, Lidia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hubo una pausa. No realmente, respondió en voz baja.
Solo quería que lo supieras por mí. Perdimos el contrato con Constructora del Valle. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla extraña de vindicación y tristeza. ¿Qué pasó? Exactamente lo que advertiste en tu carta, dijo con un suspiro. La auditoría fue un desastre. Entregas tardías, material de mala calidad. Fue la gota que derramó el vaso. Se fueron. Y con ellos, se va casi la mitad de la facturación de la empresa. Lo siento mucho, Lidia, dije, y lo decía de verdad. Pensé en la gente buena, como Isidro, que se vería afectada. Hay más, continuó. Don Eladio tuvo que hipotecar su casa para cubrir las multas iniciales. Hay rumores de despidos masivos. ¿Y Adán? Don Eladio lo despidió la semana pasada. Le gritó en medio de la oficina que había destruido el legado de la familia. Colgué el teléfono con una sensación de vacío. No había placer en la noticia. La profecía de Isidro se había cumplido, los caprichos cuestan caro. El fin de semana siguiente, llevé a Jimena a ver el avance de una de mis nuevas obras, un imponente centro comercial que se levantaba hacia el cielo. Subimos al último piso, desde donde se veía toda la ciudad. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el horizonte de naranja y púrpura. No sentía la alegría de la venganza. No sentía rencor. Lo que sentía era paz. Una profunda y serena paz. Había encontrado mi lugar, un lugar que no dependía de la aprobación de nadie, sino de mi propia capacidad y mi propia integridad. Jimena se acercó y se paró a mi lado, siguiendo mi mirada hacia el horizonte. El viento jugaba con su cabello. Después de un largo silencio, tomó mi mano. Sus dedos se entrelazaron con los míos. Estaba orgullosa del hombre que trabajaba para mi padre, dijo suavemente, sin mirarme. Luego se giró, y sus ojos encontraron los míos. Vi en ellos un amor y una admiración que eran más profundos que nunca. Pero estoy enamorada, continuó, su voz firme y clara sobre el silbido del viento, del hombre que aprendió a trabajar para sí mismo. Apreté su mano. La grieta entre nosotros se había cerrado, soldada con el metal de la adversidad y el respeto mutuo, ahora más fuerte que antes. Juntos, miramos como el último rayo de sol desaparecía, dejando paso a un cielo lleno de estrellas, un horizonte lleno de posibilidades que, esta vez, eran verdaderamente nuestras.